Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. A continuación los dejo con la entrevista que le realicé al profesor de música Ángel Monroy de IESA en Hermosillo, Sonora. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar sobre la formación musical, así como la importancia de la música dentro de la iglesia. Una entrevista que no se pueden perder. Bienvenidos. Profesor Ángel, bienvenido a este episodio de Eterno Podcast. Estoy muy contento de tenerte en este espacio en el cual estoy seguro que vamos a aprender. La gente que estará viendo este video, le pedimos que nos esté ayudando comentando, que comente este video que le está apareciendo, y de esta manera pues tratamos de hacer un diálogo entre nosotros y ustedes que están viendo este video. Te quiero dar la oportunidad para que te presentes, a qué te dedicas, que la gente te conozca, y de esta manera pues vamos adentrándonos en esta charla. Muy bien, muchas gracias, Daniel, al equipo de producción, a todos. Estoy también muy contento, muy agradecido por esta invitación, la oportunidad. Pues yo me llamo Ángel David Monroy, un David más, mencionábamos aquí en la comunidad de Atkinson. Soy músico, me preparé en la música. Desde hace 11 años tenemos la oportunidad con mi familia de vivir aquí en Hermosillo, Sonora. Soy originario de Ciudad de México. Mi formación, o gran parte de mi formación, fue allá en la ciudad. Mis papás son de allá. Actualmente, pues estamos sirviendo en la iglesia Altar. Estamos trabajando aquí en esta escuela, en el Instituto Atkinson. Estoy trabajando en la tarde en el Tecnológico de Monterrey, también dando clases. El tiempo es ahorita lo más valioso que tenemos, ¿no? Como familia, hay que rescatar esos momentos, ¿no? Estamos en un momento de vida atareado, gracias a Dios, lleno de actividades. Y un poquito más o menos ese es el panorama, ¿no? Empecé a estudiar música desde los 7 años. Comencé con clases de violín y todo fue porque unos amigos de mis papás, hermanos, ¿no?, de la iglesia, dijeron: oye, estaría bien que tus hijos practicaran música, ¿no? Ayuda para matemáticas, para, ya sabes, ¿no? Todo lo que se menciona. Y mis papás dijeron: ok, pues violín. Y fue deliberado, ¿no? Violín tienes que estudiar. Estuve un año estudiando en la Escuela Superior de Música. Fue una experiencia muy padre, muy enriquecedora, pero mi maestro se tuvo que ir, entonces los estudios, digamos que se pausaron de violín. Hasta los 12 años empecé inquieto con la batería, un cambio drástico, ¿no?, entre violín y la batería. Y a partir de esa edad fue de: papá, mamá, quiero tocar la batería. Y así fue hasta los 15 años que pudimos comprar una batería y empecé de manera autodidacta, ¿no? Empecé a estudiar, a tocar de manera autodidacta. Obviamente tenía toda esta influencia de la música de la iglesia, mis papás pues la música que ponían, y ya para los 15 años, como todo adolescente, pues yo también ya estaba encontrando mis gustos, la música con la que me identificaba, que yo sentía que me representaba o con la que me sentía con cierta afinidad. Y eso fue lo que empecé a estudiar, eso fue lo que empecé a tocar. Al paso de un año consigo una beca, me ofrecen una beca en una academia que era parte de la iglesia donde asistíamos, Academia Contemporánea de Música. Ellos siguen trabajando ahí en Ciudad de México y pues ha sido de gran bendición para mucha gente, me incluyo yo. Y me ofrecieron esta beca de trabajo. Entonces yo tomaba clases y trabajaba ahí en la academia, ¿no? Acondicionando, cerrando, abriendo, o sea, las manos que siempre hacen falta, ¿no? Sí. En cualquier institución. Y ahí fue un choque muy grande para mí, porque para esa edad, lo máximo, o sea, yo lo que quería era rockear, ¿no? O sea, mi estilo favorito, lo que más estudiaba, lo que más tocaba, era rock en inglés. Estaba en este proceso de crisis con mi fe, con mi encuentro con Dios. Entonces, fíjate, curiosamente, la academia, los directores de la academia, David y Jonathan Quero, que los aprecio mucho, fueron sin querer queriendo como que este cambio de enfoque, ¿no? Cuando me encuentro con mi maestro ahí, pues yo llegué con una actitud muy soberbia, ¿no? Yo ya sé tocar, profe, o sea, casi le digo: yo ya sé, profe, ¿no? No hay nada más ignorante en la música que llegar diciendo eso. Claro, y es muy común. Es muy común, ¿no? Más de lo que quisiéramos. El punto es que cuando estábamos en ese momento,
mi maestro me empieza a dirigir, me empieza a comentar, puedes orientarte para este tipo de estudios, este tipo de formación, escucha este tipo de bateristas, o sea, empieza a expandir, ¿no? Lo que conoces, lo que sabes, y ese fue mi primer choque con pared, ¿no? O sea, ahí me di cuenta que la música es algo muy grande, la música es como un océano, ¿no? Que vas navegando en diferentes rutas, pero cuando llegas a un lugar te das cuenta que hay mucho más por explorar. Y al mismo tiempo fue el momento en el que con empezar a estudiar más académicamente la música, me invitaron al grupo de alabanza. El grupo de alabanza de la iglesia tenía una característica muy particular que varios de los miembros de ese grupo de alabanza eran estudiantes de música o habían estudiado música, ¿no? Entonces el lenguaje era muy académico en las alabanzas. Vamos a tocar tal canción en tal tono, estos grados, esta tonalidad, este estilo. O sea, cosas que no encuentras habitualmente en un contexto muy de grupo técnico alabanza. Exactamente. Y ahí fue un gran choque también para mí. Fue un segundo choque grande, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿cómo, Señor, estás dando la oportunidad de servirte, de poder integrarme a esto que es algo serio? Yo lo veía como algo inalcanzable, no estaba en mis planes ni siquiera, pero conoces mi condición de vida, conoces este momento, ¿no? de luchas que estoy viviendo como adolescente. Ese fue un elemento que me cautivó, que me llevó de una forma de ver la vida, de una forma de caminar, a empezar a voltear a ver la fe y a la iglesia de una manera diferente, ¿no? Y de ahí, bueno, no sé, continuando con esta plática, ¿no? Académica, pues tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela Superior de Música, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, al IMBA. Ahí estuve estudiando el propedéutico y la licenciatura. El primer año que hice audición no me quedé, o sea, me preparé, te preguntaban estilos, habilidades musicales. Estuve estudiando, en verdad estudiando para hacer ese examen, porque tenía mucha demanda, hay demanda para poder entrar, tienen cupo limitado, es del gobierno, ¿no? Me encuentro con que ese primer año no me quedo, viene así un poco de frustración, seguirme preparando. Después, al siguiente año no estaba tan seguro de poder entrar, hago el examen. Me quedo, me va muy mal en los exámenes, se me va a caer en las baquetas, se me olvidaron temas y me quedé, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que no era momento, el primer momento que hice examen, no era mi momento de quedarme sino hasta después, ¿no? Y ya, no sé, de ahí seguimos participando seguí participando con la Escuela de Música en diferentes proyectos. Estuve formando parte de una agrupación de jazz, tuvimos algunas presentaciones en Los Cabos, en Puebla, Cuernavaca, Ciudad de México. Estuvimos activos, ¿no? Y algo que era representativo es que la mayoría de los músicos con los que tocaba eran cristianos, entonces el ambiente era muy diferente, ¿no? La licenciatura que estudié se llama licenciatura en jazz batería. Okay. Entonces no era percusión clásica ni tampoco popular, sino estaba enfocado en esa línea, ¿no? Para no hacer la historia más larga, en algún momento conocí a unos amigos que conocían a gente de Hermosillo y empezamos a hacer muy buena conexión. Nos invitaron a tocar en la convención en el 2011 y ahí se extendió una propuesta para trabajar aquí en Hermosillo. En ese momento de mi vida, 2011, yo ya vivía solo, ya tenía 22 años, vivía solo y estaba pues construyendo, digamos, ¿no? el camino de mi vida profesional, tocando, dando clases, trabajando en diferentes escuelas. En ningún momento me iba a imaginar estar en Hermosillo, por lo menos más de 2 años, ¿no? Para mí ni siquiera había pensado esta idea. Hasta que llega esta propuesta, lo oramos, hablo con mis amigos, hablo con pastores, hablo con mis papás, hablo con mi prometida, bueno, mi novia en ese entonces, ahora mi esposa, y todos coincidieron con algo, ¿no? Y me decían, pues ve y prueba, y si no es para ti, pues te regresas, ¿no? Si no es lo que estás buscando, con donde te encuentras, pues te regresas. Excepto una amiga de mi esposa y mía, que es una hermana de 70 años ahorita, 72. Siempre fue como una mentora para nosotros. Y ella me dijo, si tú te vas a ir, quema tus barcos. O sea, no te vayas pensando que no la vas a hacer y que vas a regresar. Si te vas es porque estás decidido a esforzarte y a
hacer, o sea, esforzarte para que se logre algo, ¿no? Y esa respuesta fue la que me cautivó finalmente, ¿no? Fue la que creo que afirmó mi corazón a la hora de llegar y pues encontrarme con una ciudad totalmente nueva, totalmente diferente, con un clima totalmente extremo y diferente. Y pues ya han pasado 11 años. Desde entonces, y esos 2 años que tienes en mente ya quedado muy atrás. Quedaron atrás. Sin duda, a lo largo de tu formación musical has tenido satisfacciones. Cuando hacemos lo que nos gusta, yo creo que hay satisfacciones que se cumplen. ¿Cuáles dirías tú que son tus satisfacciones en este andar musical, en donde has andado, lo que has aprendido, lo que has aportado? Háblame de eso, de tus satisfacciones respecto a esto. Yo creo que las relaciones, los Ok. contactos que puedes llegar a hacer, los amigos, ¿no? Vas dejando, yo lo veo porque de por sí como hombres tenemos esta idea de que eres mi amigo y no te puedo ver en 5 años, pero te vuelvo a ver y eres mi amigo, pues, o sea, no pasó nada, aquí estamos, ¿no? He entendido y digamos que esa es una de las satisfacciones más grandes, es aprender a conocer mis amistades, ¿no? A saber que hay amigos con los que puedo llamarle a las 3 de la mañana y decirle me siento triste, contento, lo que sea, y me van a escuchar, y hay amigos a los que no. Y eso no los hace menos amigos, son Claro. diferentes, ¿no? Así es. Ese es uno. Otro tema quizá tiene que ver con las oportunidades de tocar, de enfrentarme a diferentes escenarios, a diferente repertorio que en algún momento me hizo crecer, me orilló a estudiar más. superarte en algo, ajá. Exactamente. Creo que esa sería otra satisfacción. Y creo que relacionado con la música, pero con esta área educativa, el ver a estudiantes, el ver a gente con la que pues el Señor nos cruzó, ¿no? En el camino y que algo de lo que pudimos haber aportado a sus vidas, pues ahora les sirve, ¿no? Y ahora los veo activos, profesionales, moviéndose, ¿no? Eso ha sido yo creo que es la más grande satisfacción, ¿no? Muy bien. Y ahora en tu faceta como maestro, que evidentemente tienes varios años ahí desarrollándote como maestro, ¿cuál es la satisfacción de ver que tus alumnos pues van caminando, se superan? Porque también de alguna manera eso como que crea una conexión tal que no solamente que en la relación maestro-alumno se termina cuando se termina un curso o se van, se gradúan, sino que hay de alguna manera una conexión, ¿no? De continuar. Háblame de esta parte de tus alumnos y los que has tenido a lo largo de los años, que has tenido la oportunidad de ayudarlos en algo. De acuerdo. Pues funciona para mí y para mi esposa, ¿no? Que estamos como cerca de los chicos, ¿no? De ver cómo vamos avanzando. Es cautivante, o sea, y también a veces es triste, ¿no? O sea, te vas viendo que hay chicos que tienen mucho potencial, pero que nunca desarrollan disciplina. Y entonces ese potencial se queda en eso, ¿no? En algo que pudo ser. Por otro lado, chicos que llegaron, estudiantes que llegaron, que no les veíamos nada de futuro, honestamente. Que dijimos, híjole, no creo nombres. que la vaya a armar. Pero que al final de cuentas trabajaron duro en verdad, y pues fueron ubicándose, ¿no? Viendo en retrospectiva, podemos observar esto, pues, o sea, siempre está ese factor de sorpresa, ¿no? Estudiantes que nos sorprenden por lo que llegan a lograr, nos sorprenden por lo que llegaron a cambiar los giros que dieron su vida, ¿no? Estudiantes que vimos que iban hacia un sentido, avanzando, creciendo, aprendiendo y de repente lo dejaron todo prácticamente, ¿no? Entonces, si nos concentramos en ellos, en todo esto, pues se convierte en un sube y baja, en una montaña rusa, ¿no? Hay testimonios de estudiantes que nos alegran mucho y pues otros que no esperábamos que sucedieran de una u otra manera, claro. ¿no? La música sin duda es una de tus pasiones. Y quisiera ahora poner sobre la mesa el tema de la música en la iglesia. Okay. Creo que no entenderíamos un culto, una liturgia, una reunión de iglesia sin el elemento musical. ¿Cuál sería tu primera reflexión? O sea, ¿por qué debemos de tener la música dentro de la iglesia? ¿Cuál es, como músico, como profesor,
y una persona que sigues adentrándote en estos temas, hablarnos pues sobre esto, la música dentro de la iglesia. Ok, este tema es buenísimo, me encanta, Daniel. Qué bueno que lo podemos tocar. Eh, todo creo que puede comenzar o iniciar desde la idea de que la música es un factor o es un lenguaje, es una disciplina artística que ha estado presente y conviviendo con el ser humano desde siempre, ¿no? No está sujeto a un tipo de pensamiento, sino antropológicamente el ser humano necesita expresarse de esta manera exterior o de esta manera extraordinaria, ¿no? Las culturas del mundo a lo largo de la historia nos dejan ver esto, vestigios de que siempre el hombre estaba buscando cómo poder hacer música. Entonces, algo que es muy interesante de la música es que quizá a estas alturas podemos encontrar mucha información del tema que la música no fue un invento del hombre, ¿no? La música fue un descubrimiento del hombre. Okay. Y la diferencia está en que la música o el sonido se sirve del sonido y el sonido es un fenómeno físico, es un fenómeno de la naturaleza, es algo que está independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Claro. Lo que el hombre hizo fue ordenar, fue encontrarle sentido a los sonidos y entonces empezar a interactuar con ellos, ¿no? Específicamente dentro de la iglesia, podemos identificar que la música, al servirse del sonido, se sirve, digamos que internamente de vibraciones, ¿no? El sonido son vibraciones, que es energía que se libera de esta manera. No estoy hablando de chakras, mantras, nada de esto, quiero aclarar. Claro. Ni de vibrar alto, ni no. Estoy hablando a un nivel físico, ¿no? Golpeamos el escritorio y este impacto escapa la energía a manera de sonido. Entonces hay una interacción externa, pero que tiene un efecto interno. Hay una interacción física que va a tener un efecto emocional. Y esto es interesante porque no solamente el efecto que provoca en la música en nosotros es físico únicamente, sino hay un factor emocional. La música se sirve de 3 elementos: armonía, melodía y ritmo, ¿no? Que les digo a los alumnos: MAR, melodía, armonía y ritmo. Y cada uno de estos elementos va atendiendo diferentes necesidades psicológicas y emocionales de nosotros. Okay. El por qué cierto tipo de música nos predispone como a cierta nostalgia, tristeza, y porque cierto tipo de música pues nos motiva al movimiento, ¿no? Aquí viene otro tema, el de la estética en la música, ¿no? La estética hedonista, la estética intelectualista, la estética espiritualista, que digamos que son 3 áreas en las cuales nosotros podemos percibir y reflexionar sobre la música. Dentro de la iglesia, específicamente pensando que la música está relacionada con el ser humano y que le sirve al ser humano, y independientemente del contexto cristiano, en cualquier religión, en cualquier tradición, aparece la música como un elemento importante. Específicamente en nuestro tiempo, o digamos que en desde que hay conciencia de que la música forma parte dentro de la liturgia o dentro de la iglesia, tenemos que poner sobre la mesa que hay un factor emocional en juego, que hay un factor de predisposición o de estimulación espiritual a nuestro espíritu. Y no estoy hablando algo necesariamente sobrenatural. Estoy hablando de que la música sirve como ese medio que hipersensibiliza nuestras emociones, ¿no? Y al tener este tema, digamos, enfrente, nos permite conectar con sentimientos, con pensamientos que de una manera habitual o sin este estímulo, a lo mejor podría ser un poco más difícil. Dentro de la iglesia también está el tema, ¿no? De cuál es la adoración bíblica, de cuál es el verdadero orden, ¿no? Y normalmente nos vamos al Antiguo Testamento, al orden de Kenanías, en Crónicas, a cómo lo hacía David, a los Salmos. Y a mí me encanta ver la cantidad de información que hay en estos pasajes, ¿no? Para empezar, hay salmos que te hablan de, por ejemplo, tocarse con la melodía de los pastores con instrumentos de cuerda, ¿no? Y estas son especificaciones totalmente técnicas. Es decir, para interpretar este tipo de letra, usa este tipo de melodías y este tipo de instrumentos. Okay. No es con todos los instrumentos y no es con todas las melodías. Esta letra va con este tema. Entonces, eso es algo que en la iglesia hemos ido madurando gradualmente, ¿no? Históricamente
se canta y hay una interacción con la música desde el Antiguo Testamento, desde el tabernáculo, desde los levitas. Vienen todas las conquistas, el periodo intertestamentario, viene la iglesia primitiva y vemos que el canto forma parte de la tradición judía de la época. Viene la iglesia primitiva y también se habla de cantos en las catacumbas, en las casas, todo esto, ¿no? Se institucionaliza la iglesia y entonces se empieza a formalizar el canto y debe ser por monjes, por varones, en latín, el canto gregoriano, ¿no? Posteriormente. Y entonces vamos viendo cómo la música está interactuando, llega la Reforma. Hasta ese momento la gente no participa en el culto, en la Reforma, ahora sí, con Martín Lutero. Y entonces empieza a evolucionar esta idea de cómo interactuar con la música dentro de la iglesia. Se forma la himnología del siglo XIX, 1800, desde antes, ¿verdad? Toda esta himnología que empieza a cantar. Llegan a América desde el norte y se empieza a difundir toda esta himnología. Llega al sur de América y esta himnología funciona, es testimonial, sirve para enseñar, tiene contenido teológico, tiene Biblia, tiene toda esta característica excepto un elemento principal, el contexto. En Latinoamérica, cuando llegan toda esta himnología, ¿no? Comienzan a transformarse o adaptarlo a las necesidades folclóricas y culturales de la iglesia. Y es donde sale toda la tradición de coritos y una nueva forma de hacer música dentro de la iglesia. En concreto, o para ir como aterrizando, ¿no? Esta lluvia de cosas que estamos platicando. La música dentro de la iglesia sirve como un medio, sirve como una plataforma que nos permite vaciarnos o predisponernos o disponernos emocionalmente, ser más sensibles, porque musicalmente la música así funciona. Cuando a este tema le añadimos una letra que nos lleva a la reflexión, una letra que nos lleva a la enseñanza, entonces se potencializa toda esta sensación, toda esta experiencia, ¿no? Claro. Fíjate que lo que mencionas me parece muy interesante, esto último de estos contextos, porque de repente he escuchado por ahí que se quiere imponer un estilo de música que es la forma correcta o la mejor que va a conectar con Dios. Sin embargo, y en otros episodios que hemos platicado con otros pastores y líderes, hablamos de esta contextualización en donde cada cultura, de acuerdo a su medio ambiente, ¿verdad? Cultural, folclórico, como decías ahorita, se toman estos elementos y se integran en la vida de la iglesia porque son parte de la idiosincrasia de la gente y de esta manera se contextualiza. Y entonces tenemos, yo creo que el movimiento pentecostal es un muy buen ejemplo, como que iglesias en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en México propiamente también, en toda Latinoamérica, Centroamérica completamente, o en África o en cualquier otra parte del mundo. El distintivo, digamos, es iglesia pentecostal, pero cuando ves sus realidades, no todas las iglesias tocan lo mismo. Y me gustaría que hablaras de esta diversidad, porque esto nos hace ver entonces la música dentro de la iglesia como un mosaico de muchos colores. No es querer decir que es un estilo de vida, de música es el mejor. Es como pintar un cuadro de un solo color y no hay nada más. Háblanos un poco más de esta variedad, de esta multiculturalidad musical también dentro de las iglesias. Ok, está padrísimo esa idea porque para empezar hay un tema sobre iglesia, sobre educación dentro de la iglesia que debiéramos, o sea, como, ok, vamos a observar esto. Normalmente, y pues lo podemos platicar, para eso estamos aquí, sí. Se tiene esta idea de que vienes a la iglesia para conectarte con Dios, ¿no? O sea, un parte importante de esto es esta conexión. Pero la realidad es que nosotros como hijos de Dios debiéramos estar conectados con Dios siempre. Claro. No vamos a conectarnos, ¿no? Yeah. O no vamos a alimentarnos. Entonces, ahí es donde la música cambia su paradigma, porque entonces ya no es responsabilidad de la música, sino es responsabilidad tuya, pues. Claro. La realidad también es que Dios se mueve a pesar de la música y a pesar de los músicos. Y esto es importante, ya llegaremos a ese tema, ¿no? Porque ¿cuántos testimonios hay de músicos sirviendo en el templete que su vida es un desgarriate o tuvieron alguna recaída en algún tema, lo que tú quieras, y aún así la iglesia es bendecida, porque precisamente no se trata de ellos, no se trata de nosotros, ¿no? Pero una vez como que conceptualizando esto y pasando al tema de los estilos musicales, ciertamente
algo que es característico es que como cuando nosotros hablamos de música cristiana, tendemos a encasillar todo y entonces dar esto sí, esto no pasa, esto sí pasa, esto no pasa. Pero lo que nosotros podemos proponer ahora, o sea, la propuesta sería expandir nuestra visión de lo que llamamos música cristiana. Porque no todo lo que se le llama música cristiana, que para empezar para mí ya es complicado decir música cristiana o no cristiana, va a servir para la iglesia. Porque nunca fue así desde el principio. Okay. Desde los salmos, desde el orden de los levitas, había música que era para las fiestas, había música que era para celebración, instrumentos, tipos de acompañamientos que servían para esta necesidad de festejo, de moverse inclusive, pues lo que hablábamos de una estética hedonista, o sea, lo que busca es estimular el movimiento, estimular esta libertad en nuestra expresión, pero al mismo tiempo había música que estaba enfocada en la reflexión, estaba enfocada en conocer a Dios, estaba enfocada en temas más vivenciales, ¿no? Y al ser de esta manera la letra o el enfoque de la música, el acompañamiento y el estilo no podía ser el mismo, porque no podemos desconectar el ritmo y estos elementos musicales de las emociones, pues de lo que queremos decir. Se habla mucho de la base rítmica del reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que es otro tema para otro podcast, ¿no? Y esta secuencia rítmica, ¿cómo funciona como un estimulante natural, pues? Hay una respuesta casi, no voy a decir casi irresistible, pero muy complicada de no reaccionar a este estímulo. Y el ejemplo más grande, ¿no? Es con los bebés. Tú ves un bebé y si le empiezas a hacer, se empieza a mover. O hay una reacción a esto, ¿no? Claro. Y no es porque el bebé le guste el reggaetón, obviamente, ¿no? Sino está reaccionando a un estímulo. En la iglesia sucede exactamente lo mismo. Ahora, nosotros como creyentes no podemos arriesgarnos a ser totalmente drásticos y críticos con la música que se está generando desde un contexto cristiano. Pero sí podemos ser críticos y podemos empezar a ser más conscientes de la música que utilizamos para dentro de la iglesia. Claro. Y entonces entender que hay música que se convierte en congregacional, hay música que independientemente de los estilos musicales que puedan servir en diferentes contextos, van a buscar o van a tener como objetivo lo mismo. Pero al mismo tiempo hay música que no es para tocarse dentro de las iglesias y eso no lo hace menos cristiana, ¿no? Hay música, por ejemplo, hay un libro que se llama Música en la Iglesia y en la Biblia y me gustó mucho porque hace una división respecto a la música que se llama cristiana, ¿no? La música para la evangelización y dice es esta música que digamos que en cuanto a estilo, en cuanto a profundidad teológica, puede llegar a ser más ligera, ¿no? Porque lo que se busca, y esto también hay que tenerlo con cuidado, pero lo que se busca es conectar con otros contextos, con otra gente que de buenas a primeras quizá nos acercaría a la iglesia. Entonces, el objetivo es como esta red, pues. Hey, escuchen esto, es música que te puede gustar, pero tiene un añadido, tiene un valor, tiene un extra que te puede llevar a Jesús, pues que te puede llevar a la reflexión de esto. Música para el evangelismo. ¿Esta música sería para dentro de la congregación? No, definitivamente no. Aquí digamos que es donde entra el metal cristiano, el reggaetón, el ska, el punk, lo que tú... Porque ahorita ya hay de todo cristiano. Lo que quieres es conectar para que escuchen un mensaje. Exactamente. Lo que quieres es que en un contexto donde a lo mejor no podría llegar un evangelista, donde a lo mejor si llegas a una campaña, si es que se usen todavía, no funcionaría, es que por medio de la música sea un tema en el cual, puedo aceptar esta música, aunque tiene este tema de Dios porque me gusta, pues. Claro. Y eso en algún momento puede dar fruto, ¿no? No es la única forma, pero puede dar fruto. ¿Cuáles serían otros, decías, la música esta para evangelización? ¿Cuál? La otra es la música congregacional que tiene contenido teológico, ¿no? Ya. La música que sirve para enseñarle a la congregación, toda la himnología del siglo XVII, pues que es Biblia, es Dios, es Trinidad, es gracia, es perdón, es pecado, toda esta himnología que nos concientiza delante del Señor, ¿no? Que es como de, este es mi lugar, este es al Dios al que sirvo, este es el Dios al que conozco, estas son las cualidades de Dios, ¿no? Música para la enseñanza, déjame decirlo así, dentro de la iglesia, ¿no? Otra sería música para la introspección, música que nos lleva a meditar en lo individual, pues, ¿no? Okay. Por ejemplo, muchas de las canciones de Marcos Vidal,
que es un autor que me gusta mucho y que sus letras están muy cargadas de llevarnos a la reflexión, pues. Son música o son canciones que a lo mejor no funcionarían en la iglesia en un culto de domingo, Claro. pero que definitivamente nos van llevando a pensar, nos van llevando a una reflexión de esta misma idea, ¿no? De quién es Dios y de cómo interactuamos con Él. Entonces, con estas tres generales, digamos que enfoques de la música cristiana, podríamos nosotros empezar a delinear qué puede servir para la iglesia y cómo, ¿no? Entendiendo también que cada iglesia va a tener necesidades y que ya de acuerdo al liderazgo, ¿no? Del pastor, del líder de alabanza, se va a educar a la iglesia a un estilo, se va a educar a la iglesia a una tendencia musical. Si nos quedamos únicamente con una reacción emotiva, una reacción física a la música, si todo es brincar y brincar y brincar, creo que va a ser bueno en el momento, pero lo que buscamos en realidad es que sea algo que perpetúe, pues. Claro. Que no sea algo únicamente del momento. Claro que está bien ese festejo en ese momento, pero no lo va a ser todo, pues, porque esa experiencia se va a olvidar en algún momento, ¿no? Así es. Pues esto nos lleva hemos hablado, ¿no? Y has hablado acerca de la música cristiana y yo pongo la siguiente reflexión sobre la mesa. ¿Qué queremos decir cuando mencionamos música cristiana? Porque no hablamos de comida cristiana y comida secular. No hablamos, ¿qué queremos decir? ¿Por qué a la música sí le añadimos? ¿O qué queremos decir? ¿O cómo podemos ampliar? Porque las notas musicales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, o sea, son notas musicales, están establecidas ya. Pero ¿cómo es tu manera de entender esto, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte? Prácticamente, a mí me gusta mucho. Hay una pequeña entrevista en YouTube que está Marcos Vidal y está Steve Green. Y de hecho está hasta mal grabado, como que alguien en un celular ahí lo puso, pero está muy cargada de riqueza porque le hacen esta pregunta a ellos, ¿no? ¿Y qué opinan sobre la música cristiana y la música secular? Y parafraseando sus respuestas hablan de que, bueno, no hay dinero cristiano y dinero no cristiano, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con el uso o el enfoque de la música, ¿no? Claro. Va más allá de la letra únicamente, sino de toda la intencionalidad. Porque ha pasado, ¿no? Hay inclusive ahí me da risa y al mismo tiempo me preocupa. Hay otro video ahí en redes donde está un culto de oración y ponen una pieza pop instrumental y la gente empieza a adorar, ¿no? Y entonces nadie ubica que es una canción popular, pero para ser instrumental y al tener toda esta ambientación de pads, ¿no? Que es lo de hoy, los pads dentro de la iglesia, la gente empieza a conectarse, ¿no? Y entonces dices, bueno, o sea, y el autor y el enfoque de la letra y todo, ¿dónde queda? Porque la gente está respondiendo, ¿no? Y precisamente ese tema, ¿no? No hay música cristiana propiamente, ni música secular, pero la música es como, mi manera de verlo o de enfocarlo es como la comida. ¿Por qué? Porque al igual que la comida es algo que consumimos, algo que dejamos que entre a nuestro cuerpo, ¿no? Y aunque podamos decir, mis frituras favoritas son las que tienen queso y picante, no hablar de marcas hasta que patrocinen. Claro. Esas son mis frituras favoritas. Y yo puedo decir, ok, está bien. Si tú durante toda una semana comes únicamente esto, vas a ver repercusiones en tu salud. Claro. No te vas a nutrir, te vas a llegar a sentir mal del estómago, vas a dejar de funcionar bien, porque lo único que estás consumiendo es esto. ¿Ok? Con la música pasa exactamente lo mismo. Si nosotros nos nutrimos de música que no nos lleva a la reflexión, y hablando específicamente de la letra, que aquí ya creo que es un tema importante. La letra no la hace cristiana o no cristiana, pero la letra sí nos permite hacer que los estímulos musicales tengan una profundidad mayor. Claro. Nos lleven a una reflexión mayor y nos permitan interiorizar o reflexionar sobre estas ideas. Al igual, si nosotros estamos consumiendo otro tipo de música que atiende necesidades más corporales, con necesidades más emocionales, superficiales, pues realmente no nos vamos a estar nutriendo, como lo mismo, los tipos de comida que hacemos. Entonces, realmente el conflicto no está en si le llamamos música secular o música cristiana, porque otro tema sería qué con la música instrumental que no tiene letra, ¿no?
O sea, ¿está bien que lo escuchemos o está mal que lo escuchemos, no? Y bajo qué parámetros podríamos definirlo, ¿no? Claro. Hay un libro de Hans Küng que se llama Música y Religión. Y él habla de tres autores, Richard Wagner, Mozart y Bruckner. Y los tres son músicos que llegaron a participar en composiciones eclesiásticas de la Iglesia Católica, pero no eran propiamente practicantes o no tan devotos. Y la postura de Hans Küng dice, ¿cómo podemos conectar con Dios mediante la música de estos autores que no eran devotos, ¿no? Y su planteamiento va en función de que la música, al llevarnos a una sensibilidad emocional y espiritual, en algún momento nos va a llevar a una reflexión del momento que estamos viviendo en nuestra vida y nos va a hacer voltear a ver a Dios, ¿no? Prácticamente es como que la postura que habla, ¿no? Entonces, respecto a esto de la música cristiana o no cristiana, creo que caer en el debate de esto si es cristiano o esto es 90% cristiano y 10% no, nos haría tratar de ser muy drásticos respecto a qué es y qué no es. Porque hay canciones en álbumes de artistas cristianos que nunca mencionan realmente a Dios, a Jesús o un tema teológico de profundidad. Muchos de estos temas te hablan de experiencias y de hecho ha sido una tendencia en la música popular cristiana de estos últimos tiempos. Todo se trata de cómo me siento y lo comparto con los demás, ¿no? Y a esto le vamos acompañando piezas de 3, 4 acordes, le vamos acompañando un estilo lleno de música, efectos electrónicos, un beat constante, y entonces se convierte en la construcción de una experiencia que no va a llegar al más, pues, ¿no? Hasta ahí va a llegar, me gustó y no produjo un cambio, ¿verdad? Ahora, si bajamos todo esto que hemos hablado, que me parece muy interesante, a la vida práctica de un equipo de adoración en una iglesia. Finalmente, todo lo que hemos hablado siempre hay que aterrizarlo, ¿no? En la vida práctica. ¿Cuáles serían tus consejos para un equipo de adoración que quiere hacer bien su trabajo? ¿Qué elementos tiene que tomar en cuenta para que cumpla el propósito por el cual están ahí dentro de la iglesia? Ok. Este tema del equipo de adoración me siento bien aprendiz todavía. Voy a confesar que hasta que empezamos a trabajar con altar, no me había tocado estar al frente de un grupo de alabanza. Siempre, ¿no? Eras parte de, pero alguien más dirigía. Exactamente, parte de, y siempre mi actitud o mi corazón era de, voy a apoyar al líder, a quien esté, quien Dios haya puesto como líder, quiero ser apoyo, no quiero ser tropiezo, ¿no? Claro. No quiero ser un músico del que se tengan que preocupar, ¿no? Sino que quiero apoyar. Aun cuando no estaba muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Fue hasta que comenzamos en altar hace 1 año y medio, en agosto del 2021, donde empecé a cargar con esta responsabilidad y ha sido un aprendizaje continuo, ¿no? Porque ahora sí muchas de las cosas que yo decía es que a lo mejor se podría hacer esto, se podría hacer el otro, es llevarlo a la práctica como tú dices, claro, ¿no? Siendo muy prácticos, algo que nosotros o que hemos llevado a concilio, a consejo con el grupo de alabanza, es desarrollar un código. Nosotros nos reunimos en alguna ocasión y dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacer el código del grupo de alabanza. ¿Cuáles cosas no son negociables para aquellos que servimos en esta área, ¿no? Y algunos de los temas que fueron constantes es que íbamos a seleccionar canciones que primeramente fueran en un estilo musical que no estuviera tan variable o tan cambiante para la iglesia. Es decir, no íbamos a tocar primero una cumbia y después algo worship, ¿no? Sino tratar de empezar a enfocar a la iglesia a un tipo de percepción musical, ¿no? A un estímulo como más constante, estable. Número 2, que las canciones que se iban a escoger, todas debían tener un fundamento bíblico en algún versículo, obviamente sin sacarlo de contexto, claro, ¿no? Sin decir machacar cabezas ni nada, ¿no? O sea, todo bíblico. Todo que tuviera algún principio bíblico, ¿no? Aunque explícitamente no lo dijera. Otro elemento es que la actitud y el corazón siempre va a ser mucho más importante que el talento. Siempre, 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 y cada vez lo afirmo más. Mientras haya disposición, haya un corazón de compromiso, lo demás es trabajable. Claro. La técnica, la ejecución, la afinación puede trabajarse, pero lo más difícil de trabajar es una actitud. Entonces, yo creo que un elemento importante es estar en sintonía, o sea, tener en cuenta que la actitud es un elemento importante y estar conscientes de por qué lo hacemos, ¿no?
si estamos sirviendo a Dios, si estamos sirviendo a la iglesia, si estamos sirviendo a nosotros mismos, si estamos sirviendo al pastor. O sea, es importante llevar a esta reflexión al grupo Alabanza para que entendamos que si nuestro servicio, nuestras ganas, nuestro estudio, nuestro esfuerzo no es para entregárselo al Señor, entonces en algún momento nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir no valorados, o sea, vienen todos estos conflictos, ¿no? de la práctica ya como tal. Entonces eso, trabajar continuamente con el corazón, con la actitud, con el compromiso. Otro de los temas que tiene que ver es la disciplina. No podemos trabajar con compromiso si no hay disciplina. Y obviamente va a haber momentos donde el guitarrista no puedo ir porque estoy mal del estómago. Claro que se entiende, ¿no? Pero elementos como nosotros aquí la dinámica en la iglesia es que tenemos que conectar y desconectar todos los domingos. Hay otras congregaciones que tú sabes tienen que montar todo cada reunión, ¿no? Y es mucho más trabajo. Pero si existe esta idea de disciplina y de trabajo, pues se va a llevar a cabo en equipo, no va a ser la carga de uno solo, sino es entender que somos parte de, ¿no? Creo que esas serían, ¿no? Algunos de los temas. Oye, profesor, ¿y cuál ha sido tu experiencia formar parte del equipo de altar? Háblame un poquito de eso, de esta nueva incursión en muchas cosas. Seguramente ha sido desafíos. Y cuida tu respuesta porque puede haber un aumento o un decremento. ¿Qué ha pasado con esta nueva experiencia de formar parte de altar? Ha sido una aventura de mucho aprendizaje, Daniel. Okay. Honestamente, ha sido un tema donde nosotros mismos, y hablo como familia, hemos tenido que cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestra manera nuestra dinámica familiar, nuestra dinámica de vida, el trabajo, el enfoque de lo que hacemos, ¿no? Ha sido mucho trabajo, mucho aprendizaje, ha sido de gran bendición también para nosotros, gran bendición todo este aprendizaje y todo, pues estas, déjame decirlo, situaciones a las que nos exponemos donde el Señor usa para moldearnos, ¿no? Para remoldearnos. Y creo que este ha sido, digamos que el mayor aprendizaje en esta dinámica de la iglesia, ¿no? Formar parte del equipo de trabajo, del equipo pastoral, que también fue un tema que para algunos reciben una visión del tercer cielo y baja un ángel, les dice, me vas a servir así. Para nosotros no fue así. Fue de que nos invitaron al equipo y nos fuimos trabajando y en esa dinámica a lo mejor descubrir que el Señor tenía planes para nosotros para servirle de esta manera, ¿no? Algo que no habíamos considerado honestamente. Pero creo que se podría todo seguir como integrando en el tema de aprendizaje y de disponer un corazón de trabajo, ¿no? Okay. Ese yo creo que es lo más valioso que ahorita podemos encontrar. Pues. Muy bien, muy interesante esta experiencia que estás teniendo. Quisiera concluir con lo que hemos estado terminando con cada invitado. Le estamos preguntando, además de Jesús y la Biblia, 2 libros que te han ayudado, que te han inspirado, te han impulsado para crecer y dos líderes, 2 personas que te han inspirado que se han convertido en un desafío para ti para poder seguir aprendiendo. Cuando mandaste el guión y llegué a ese punto, le estuve dando tantas vueltas, Dani, como no tienes idea. Y inclusive estaba esta idea de, híjole, ¿a quién, no? ¿Cómo te comprometes con desmencionar a 2, no? Pero hablando de libros, hay un libro que para mí fue de gran aprendizaje y es un libro corto realmente, pero como desarrolla el concepto de la música y del arte en general desde la fe, para mí fue un tema que me fortaleció, que me retó y que me llevó a seguir estudiando, que me llevó a seguir adentrándome, ¿no? Uh-huh. Se llama El arte no necesita justificación. Es de Hans Rookmaaker, ¿no? Él es un crítico de arte con estudios teológicos, creo que es holandés. Y su postura, te digo, ¿no? Es esta idea de cómo como creyentes y desde la fe dialogamos con las tendencias artísticas, siendo conscientes de que la iglesia está llena de elementos artísticos, desde la declamación, la predicación, la música y pues por lo menos esos, ¿no? Ok. Otro libro que también ha sido de gran bendición, no recuerdo, estoy seguro bien el autor ahorita, pero se llama Triple Focus. Creo que es Daniel Goleman.
tiene otros escritos con psicología, inteligencia emocional, Triple Focus, y prácticamente pues habla de entender el sistema, de entenderte primeramente a ti mismo, entender el sistema y entender al prójimo, ¿no? Entonces, esta visión, el triple enfoque, lo vacía a cualquier relación social, a cualquier relación o interrelación, y también ha sido pues de gran aprendizaje. Me ha retado para entender que muchas veces mis reacciones o la manera como que me puedo sentir pues, no tiene que ver con la otra persona, sino conmigo primeramente, ¿no? Y bueno, ya lo que para otro podcast este tema. Y ahí la idea es que las personas que nos están escuchando puedan, pues, si quieren aprender más del tema, pues seguir profundizando, ¿no? Claro. Ahora vienen las dos personas. Dos personas. Influencia. Fíjate que quienes ha sido un gran reto para mí en lo positivo, o sea, un reto que está motivando continuamente, tiene que ver con mis padres. Voy a usarlos como una sola persona, claro, ¿no? Porque es un matrimonio, una sola carne. Así es. Ellos, yo creo que mucho del camino que el Señor nos ha permitido caminar tiene que ver con la que ellos sembraron, ¿no? La idea de saber que no son perfectos y de que ellos sabían que no eran perfectos y que por esa misma razón era acudir al Señor, era acudir a no dárselas pues de a He-Man, ¿no? Prácticamente esa idea creo que ha sido de bendición para nosotros, para mí en lo personal, en cuando llega esa idea de comodidad, de pretensión, inclusive de soberbia, tenemos que decirlo, pues ubicarte pues, ¿no? Ubícate. Otra persona, creo que podría decir, se llama David Quero. Fue uno de mis primeros maestros de música. Él está pastoreando en Mundo de Fe, en Ciudad de México, Ermita, se llama así la iglesia. Y su manera de ver el ministerio, su manera de ver la vida, su manera de ver la música también, porque él es músico, fueron de gran inspiración para mí. Yo podría decir que también mucho de las anhelo de esforzarme, de crecer, de no abandonar la música. Cuando vienen estas luchas de estaré haciendo bien, estaré estudiando lo correcto, Señor, tú quieras esto para mí, tiene que ver con influencia y el consejo de Él. Interesante, esas personas, a lo largo de la vida siempre nos encontramos a personas que nos impulsan, ¿no? Profesor David, Ángel David, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Este contenido seguro será de mucho beneficio para las personas. ¿Algo final que quieras agregar que las personas escuchen acerca de todo lo que hemos hablado así rápidamente? Creo que algo que comparto con mis estudiantes, con la gente, mis amigos continuamente, es la idea de que el camino de la música te enseña que eres un estudiante perpetuo. Yo aprendí eso con el estudio de la música. ¿Qué quiere decir? Que aunque puedas compartir lo que sabes y vas aprendiendo más, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Claro. Y esta idea de ser un estudiante perpetuo nos quita pretensiones en la vida, nos quita esta idea de que ya llegamos al lugar donde yo quiero estar, sino siempre nos permite esta oportunidad de ir a más, de crecer más, de aprender más, de aprender a convivir con más gente. Y creo que quizá esta es mi reflexión final, ¿no? Creo que si tenemos esta actitud de aprendizaje, esta actitud de disposición, pues muchos de los problemas que a veces tenemos que enfrentar van a irse disipando, ¿no? Muchos de los aprendizajes que a veces nos cuestan lágrimas, sangre, dolor, van a ser más sencillos si nosotros entendemos que no nos las sabemos de todas, ¿no? Y que siempre podemos aprender, inclusive de gente que no esperamos, pues. Claro. De experiencias, de libros. O sea, siempre hay algo que podemos aprender de alguien. Por eso cuando se hablaba de dos personas, yo, en mi corazón ha habido tanta gente que ha sido de bendición para mi vida con una palabra, con algo que decir dos me costaba trabajo, ¿no? Pero creo que es esta idea, bueno, de tener esa disposición de estar aprendiendo siempre, ¿no? Claro que sí. Pues nuevamente te agradezco. Esperamos una segunda oportunidad tener este espacio para seguir platicando de muchos temas que seguramente son de mucha necesidad para la iglesia del día de hoy. Así es que muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, hasta luego. Hasta luego.